Bueno, imaginen por un momento que estamos parados hace miles de años, bajo un cielo nocturno súper despejado. Nada de telescopios, sin laboratorios y, obvio, sin internet. Solo nosotros y la pura curiosidad humana. En medio de todo ese silencio, surgió una pregunta que literalmente lo cambiaría todo. Una duda tan, pero tan profunda, que encendió la chispa de la ciencia y desvió el curso de la historia para siempre. ¿De qué está hecho el mundo? Hola, y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a hacer un viaje visual fascinante hacia los orígenes del razonamiento científico, viendo los fundamentos y evolución de la ciencia griega antigua. Vamos a desglosar cómo pasamos de creer que los truenos eran berrinches de los dioses a buscar una explicación lógica y estructurada del universo que nos rodea. O sea, esta es una historia llena de genios, de errores brillantísimos y de una curiosidad totalmente insaciable. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra ruta de hoy tiene 5 paradas. Primero, del mito a la razón. Luego, la física de Aristóteles. Después, el cosmos perfecto. Pasaremos por la escuela de Alejandría y terminaremos con el fin de una era. Empecemos con la primera parte. Del mito a la razón. El nacimiento del pensamiento racional. Miren, el contraste aquí es brutal. Imagínense que durante siglos y siglos, lo que mandaba era el pensamiento mítico. Que si llovía, era porque algún dios andaba de buenas. Que si había un terremoto, seguro era un castigo divino. Pero de repente, ¡boom!, entra en escena el pensamiento racional. Los griegos empezaron a sospechar, a pensar que el universo no era un caos de caprichos celestiales, sino algo ordenado, y más importante aún, comprensible. Empezaron a buscar el logos, o sea, la razón o el principio natural detrás de las cosas que veían. Y esta simple idea, la idea de que el mundo tiene reglas que podemos llegar a entender, es literalmente la piedra angular de toda la ciencia. Y bueno, al buscar esas reglas, llegaron a un concepto clave, el arjé. Este término, el arjé, era básicamente el santo grial para estos primeros pensadores. Significa buscar el principio fundamental o la sustancia principal de la que está hecho absolutamente todo. Ellos querían saber cuál era ese elemento base. Algunos decían, no, pues es el agua. Otros juraban que era el fuego. Pero ¿saben qué? Lo verdaderamente revolucionario aquí no fue la respuesta que vieron, sino el simple hecho de que se estuvieran haciendo la pregunta en primer lugar. Pasemos al punto 2, la física de Aristóteles, entendiendo el movimiento. Y esto ilustra de manera brillante cómo funcionaba la mente de Aristóteles. Él observaba el mundo y lo organizaba con pura lógica. Aristóteles dividió el movimiento en 2 tipos. Primero, el movimiento natural. Él decía que todo tiene su lugar natural en el universo. Por ejemplo, una piedra cae porque su lugar es la tierra, allá abajo. Y el humo sube porque siempre está buscando llegar al aire. Ahora, por otro lado, teníamos el movimiento violento. Esto es cuando básicamente forzamos a un objeto a ir en contra de su naturaleza, como cuando empujamos un carrito de madera. Y si lo pensamos bien, esto tiene muchísimo sentido común desde su perspectiva empírica, ¿verdad? Sobre todo sin los instrumentos que tenemos hoy en día. Pero, a ver, lo que resulta súper fascinante de todo este razonamiento es, irónicamente, el error. Fue un error absolutamente brillante. Aristóteles afirmaba que si dejas de empujar ese carrito, se va a detener de inmediato, porque ya no hay una fuerza empujándolo. Suena súper lógico, ¿no? Pues resulta que lo que él ignoraba por completo era que sí había otra fuerza actuando ahí, una fuerza invisible, la fricción. Él no tenía idea de que el suelo estaba frenando al carrito. Y aunque hoy sabemos que esto es incorrecto gracias a la física moderna, en su momento fue un ejercicio increíble de pura deducción racional, basada estrictamente en lo que sus ojos podían ver. Lo que nos lleva a la sección 3, el cosmos perfecto, mirando a las estrellas. Fíjense en esto porque esta distinción dominó la forma en que los humanos pensamos durante casi 2000 años. Aristóteles partió la realidad a la mitad, creando 2 mundos. Primero, el mundo sublunar, o sea, todo lo que está de la luna para abajo, incluyendo nuestra Tierra. Y este era el reino de lo imperfecto, del cambio, de las cosas que se pudren y decaen. Pero allá arriba, el mundo celeste era otra historia. Lo veían como un reino absolutamente perfecto, inmutable, eterno. Ahí los cuerpos se movían en la forma más perfecta posible, en círculos continuos. O sea, para ellos la tierra era un caos total, pero los cielos eran una maquinaria divina e impecable. Y claro, al intentar hacer un mapa de ese cielo tan perfecto, aparece Claudio Ptolomeo. Tomando toda esta idea de perfección, Ptolomeo armó el famosísimo modelo geocéntrico. Básicamente, puso a la Tierra ahí, súper segura e inamovible, en el mismísimo centro del universo. Y todo lo demás, el Sol, la Luna, los planetas, dándonos vueltas a nosotros. Piénsenlo, era la conclusión más obvia para ellos. No sentimos que la Tierra se esté moviendo a toda velocidad, y todos los días vemos a los astros cruzar el cielo. Tenía toda la lógica. Pero
Había un pequeñísimo gran problema. Resulta que, a veces, si te quedabas mirando el cielo noche tras noche, algunos planetas parecían irse para atrás en su órbita. O sea, ¿cómo explicas que un planeta retroceda si se supone que todo allá arriba se mueve en círculos perfectos? Bueno, pues Ptolomeo se sacó de la manga una solución matemática que te vuela la cabeza: los epiciclos. Él propuso que los planetas no solo daban vueltas alrededor de la Tierra, sino que también iban dando vueltas en circulitos chiquitos mientras seguían esa órbita gigante, círculos sobre círculos. Y lejos de ser una tontería, esto fue una verdadera proeza matemática, un rompecabezas lógico resuelto maravillosamente para que su modelo cósmico siguiera encajando. Y así llegamos a la sección 4, la Escuela de Alejandría, el centro científico clave del mundo antiguo. Para entender el impacto de estas ideas, tenemos que ver la enorme escala de lo que fue la Escuela de Alejandría a lo largo de los siglos. Fue una auténtica potencia intelectual. En su mejor momento, vemos a genios como Arquímedes revolucionando la mecánica, descubriendo la flotabilidad y creando matemáticas que seguimos usando hoy. Luego damos un salto de cientos de años y el legado sigue vivito y coleando, con mentes brillantes como Hipatia. Ella enseñaba matemáticas súper avanzadas y astronomía, defendiendo a capa y espada el uso de la razón en una época que ya se estaba poniendo muy tensa. Alejandría fue un faro de luz impresionante que brilló por muchísimo tiempo. Pero, tristemente, llegamos a la quinta y última parte. El fin de una era, la caída de la ciencia clásica. Miren, el final de todo esto no fue porque se les acabaran las buenas ideas, no. Fue por el peso aplastante de los conflictos religiosos y políticos de la época. La polarización y la intolerancia literal se tragaron a la sociedad. Un momento súper oscuro fue el brutal asesinato de Hipatia, un evento devastador que marcó un punto de no retorno y que simboliza el rechazo total hacia la ciencia y el pensamiento libre. A eso le siguió la destrucción paulatina de su biblioteca y de todo lo que habían construido. Fue una pérdida histórica gigantesca, una especie de apagón general que detuvo el progreso científico en seco durante muchísimo tiempo. Sin embargo, a pesar de ese final tan trágico, tenemos que quedarnos con el enorme legado que nos dejaron. A ver, en el fondo, la física griega no era de ir al laboratorio y hacer experimentos. Casi nunca ponían a prueba sus teorías en el mundo real. Era algo súper filosófico, o sea, su método era sentarse, debatir y usar pura deducción mental. Pero, y aquí está la clave, al intentar explicar el mundo usando la razón en lugar de inventar mitos, construyeron los cimientos absolutos de todo. Crearon la infraestructura mental necesaria que hizo posible que la ciencia moderna existiera miles de años después. Así que, el punto crucial es este, y creo que resume a la perfección toda esta exploración. Los griegos no tenían laboratorios como hoy, pero hicieron la pregunta más importante: ¿de qué está hecho el mundo y cómo funciona? Piénsenlo, no necesitaron aceleradores de partículas gigantes ni microscopios carísimos para cambiar la historia. Solo necesitaron la valentía intelectual de atreverse a dudar, de observar su entorno y de confiar ciegamente en que la mente humana puede llegar a comprender el universo. Y esto nos deja con una pregunta súper profunda para terminar. Sabiendo que la ciencia actual, con toda su tecnología loquísima, sigue tratando de responder exactamente a esa misma pregunta sobre el origen del universo, ¿cómo continúan impulsando estos antiguos cimientos filosóficos los descubrimientos de vanguardia que hacemos hoy en día? Es fascinante, ¿no? Pensar que cada vez que la ciencia moderna voltea a ver el cosmos para intentar entenderlo, en realidad solo está continuando esa misma conversación que empezó un grupo de curiosos bajo un cielo estrellado hace miles de años.